Amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. ¿Debe México exigir a la corona española una disculpa por la conquista hace 500 años? ¿Cómo se llevó a cabo esta conquista? ¿Qué tan importante fue para México? Para saber más de este tema, le he pedido a Úrsula Camba. Ella es historiadora, es especialista, de hecho, en el periodo de la conquista y en el periodo colonial, que nos ayude a resolver algunos de estos problemas. La primera pregunta: ¿a quién le pedimos las disculpas? ¿A la corona española actual, a la corona de Castilla, a la de Aragón? ¿Y quién va a pedir las disculpas? ¿El gobierno mexicano o el gobierno de la Tenochtitlan? En fin, no sé. Nadie tendría que pedir disculpas, porque la historia no se trata de eso, para empezar. Mira, yo creo que lo que revela este asunto de las disculpas, Sergio, es la necesidad imperiosa de ahondar en la historia de México y en particular en ese periodo de la conquista, porque entendemos muy poco, pero se repiten muchos estereotipos y muchos prejuicios que además no se enseñaron en el libro de texto, no están, pues, es como una tradición oral de gente que escuchó cosas y las fue repitiendo y reflexivamente sin conocer de fondo cuál era la situación. ¿Qué cosas son? ¿Cuáles son estas mentiras que ya nos hemos repetido y que se han vuelto verdades a fuerza de repetirlas? Por ejemplo, esta intención de los españoles de exterminar a los pueblos mesoamericanos no originarios, porque ese es otro término que habría que cuestionar, porque originarios, ¿quiénes son originarios? Los que cruzaron el estrecho de Bering, los que se establecieron primero, los mexicas que llegaron al final y entonces estaban en Tizapán, porque ya todo lo demás estaba ocupado, y los fueron desplazando, ¿no? Los que estaban en las riberas de los 5 lagos. Bueno, vamos paso por paso. En el caso del exterminio, lo que sí vemos es una declinación de la población indígena. Hay una caída. ¿A qué se debe? Hay una caída demográfica importante. Ahí hay otro asunto a debatir. Hay arqueólogos que sostienen que es imposible que hubiera entre 15 y 20 millones de indígenas viviendo en el territorio que va, digamos, como de el istmo de Tehuantepec a, que, digamos, un poco más al norte de Durango. ¿Por qué establecen eso? Porque lo que dicen es que no había redes de comercio y no hay vestigios que soporten. Exactamente, eso es lo que dicen algunos arqueólogos, por un lado. Lo que es cierto es que la población, el número que fuera, quedó devastada, pero por una serie de epidemias, no por una motivación de exterminio. O sea, los españoles no llegaron a matar indígenas como sí se hizo, por ejemplo, en Norteamérica, ¿no? En Norteamérica sí se desplazaba a las comunidades indígenas y se les exterminaba. La conquista, sí, digamos que la ocupación anglosajona es una experiencia muy distinta, porque los españoles estaban acostumbrados a convivir con otros grupos, aunque tuvieran, digamos, problemas con los judíos, los musulmanes, los negros del norte de África, estaban acostumbrados como a convivir y a mezclarse. Digamos, México es producto de eso, es un pueblo mestizo. Lo que no pasa en Estados Unidos, ¿no? Esa dinámica no se da, tienden a segregarse y tienden a dividirse, ¿no? Y establecerse como en ciertos grupos. Entonces, no hay una motivación que es simple y sencillamente utilitaria. No pueden llegar a matar a los que van a trabajar para ellos. Es decir, los españoles no van a trabajar. Los españoles vienen, como llegaron a las Antillas, pero claro, en las Antillas fue tal el exterminio que la corona alerta y dice, a ver, no, primero no los pueden esclavizar. Entonces en 1545 emite unas leyes que prohíben la esclavitud de los indígenas, que ahí es cuando se le achaca mucho a Las Casas, que es el gran defensor de los indios y el gran enemigo de Hernán Cortés, y digamos el partícipe o el artífice de la leyenda negra en contra de la conquista española, que dice Las Casas, traigan negros para que trabajen, ¿no? Entonces hay toda una serie de políticas para proteger a los pueblos, digamos, mesoamericanos de los abusos, porque se dan cuenta que efectivamente se están muriendo, pero se están muriendo de enfermedad. Ahora, hablabas tú que los aztecas o los mexicas, para usar el término más correcto, eran relativamente nuevos arribos a la zona del Valle de México, que llegaron relativamente de forma reciente. De hecho, todo el imperio azteca, el imperio mexica, dura 200 años. Es menos de lo que duró la colonia, ¿no es así? Cierto. Digamos que cuando llegan las migraciones y llegan los mexicas, son 5 lagos los que están en el Valle de México.
Xochimilco, Chalco, Jaltocan, Zumpango y Texcoco. Entonces, ya hay un montón de pueblos que están en las riberas de los lagos y los mexicas llegan al final y no hay ya espacio. Entonces, se tienen que establecer en un lugar que está lleno de serpientes y de tarántulas y de arañas, que es Tizapán, que ese es el lugar en el que se establecen y poco a poco, a punta de sometimiento, ¿no?, logran hacerse, digamos, con el espacio y con el control y con el poder sobre esos pueblos. ¿Qué tanto incidieron en la conquista, en el triunfo de los españoles, los aliados que tuvieron, como los tlaxcaltecas? Bueno, hay quien dice que la conquista la llevaron a cabo los indígenas, que en realidad... Entonces, la disculpa habría que pedírsela al gobierno de Tlaxcala. Sí, creo que en el fondo de todo, Tlaxcala ha llevado como la peor parte de toda esta historia, ¿no? La gente dice, ¿y dónde está Tlaxcala? Nadie va a Tlaxcala, es como los traidores. Yo digo, bueno, ese discurso también es un discurso muy anquilosado, muy arcaico, muy antiguo. La gente no entiende que la historia es dinámica, que cada época va preguntando lo que le resulta importante, lo que le inquieta, ¿no? Y en este momento, digamos, cuando cuando se da la conquista, los tlaxcaltecas se detestan con los mexicas porque están, digamos, todo el tiempo resistiéndose a ese poder. En una guerra constante. En una guerra constante, y además sometidos no pueden usar tela de algodón porque se les prohíbe comerciar con ella. Entonces traen telas muy vastas, muy rasposas, no le ponen sal a la comida porque no tienen acceso a la sal. Los mexicas no les permiten ni siquiera ese acceso, lo cual es un castigo espantoso para los españoles, comer sin sal, en un tiempo en el que además no hay tantas especies, ¿no?, como después, digamos, de esta introducción a la globalización de este mundo, ¿no? Entonces, sí, realmente hay que como entender en su justa medida y en el contexto, no es Hernán Cortés el único hombre que se lanza a eso. Está Magallanes, Elcano, Vasco de Balboa. Hay un proceso de globalización que estaba teniendo lugar y que hubiera incidido, de hecho, en México tarde o temprano. Tarde o temprano, ¿no? Eso iba a pasar tarde o temprano, era inevitable, porque Europa ya no podía, era como ya le quedaba chico, y tendía a expandir esas fronteras, y eventualmente o llegaban los holandeses o llegaban los ingleses. En el siglo XVI y antes del siglo XVI, cada vez que había un contacto de naciones diferentes o de civilizaciones diferentes, había un proceso de conquista. Pasó con los griegos, con los romanos, con los persas, pasó con los musulmanes cuando invadieron España y con los cristianos cuando reconquistaron España. Así es. Pasó con los aztecas, conquistaron buena parte del actual territorio de Mesoamérica. ¿Era normal eso o tendrían que haber los españoles aplicado una regla distinta, haber cambiado esa historia? No, es que uno es producto de su tiempo. Es imposible, como decir, ¿por qué no lo hicieron de esto? Porque era la única manera posible en ese momento. Es exactamente la conquista, a sangre y a fuego, es así. Pero como que el asunto aquí es que la gente lo ve como si fuera una afrenta personal. Y es un poco absurdo porque... Pero se sigue manteniendo y hay mucha gente que sigue diciendo es que los españoles son... Bueno, hubo un diputado del sureste de nuestro país que dijo es que nos conquistó la peor de la raza. Además como si los españoles fueran una raza. Los españoles no son una raza, todo viene como del absurdo de no acercarse a los textos y leer a profundidad. Y a veces, no sé, yo tengo la impresión de que el nacionalismo vende muy bien y a la gente le gusta, ¿no? Y es como nuestros indígenas, como si fueran nuestra propiedad, y se olvidan de que hay otros grupos que forman parte esencial de lo que es el mexicano, no solo los españoles, sino también los africanos, y en menor medida, pero también los chinos. Bueno, los asiáticos pues se les llamaba genéricamente chinos. Hay cosas que vinieron a Nueva España que nosotros tenemos por mexicanas, como el mango, como el arroz, como tantas cosas que se utilizan, la canela, la pimienta, que vinieron de Asia, que la cocina mexicana es impensable sin esos ingredientes, ¿no? ¿Qué piensas de la idea de que Cortés es el inventor de México, el creador de la nación mexicana a través del mestizaje? Creo que para ser inventor habría que estar buscando inventarlo. No creo que esa sea su búsqueda. Creo que es una cosa, una casualidad. Creo que Cortés se lanza, pero no tiene ni idea de a lo que se va a enfrentar. Sabe que hay un reino ahí, ¿no?, muy poderoso, pero
en realidad es un hombre que va y se da cuenta de que él sobre la marcha no está alcanzando a entender todo lo que hay frente a él. Lo trata como de retratar en las cartas de relación, pero él sabe que hay más que no le está permitiendo como ver, pero que es algo que se va haciendo sobre la marcha, no es una cosa planeada de entonces voy a llegar, voy a matar. Ni siquiera llega preguntando por oro, lo que él quiere tener es información, lo que él quiere es, díganme quién está contra quién, lo que quiere es intrigar, lo que quiere es dividir, ¿por qué? Porque así se hacen las conquistas. Pero ahí Malintzin tiene un papel muy importante porque es su voz, finalmente. Claro, y ese es un golpe de suerte. Encontrarse no solo a Jerónimo de Aguilar, que era un náufrago, sino a esta mujer que además es talentosísima y tiene como... Y que hablaba náhuatl y maya. Y es brillante y es una mujer que además tiene 15 años. Cuando Cortés tenía 33, la gente tampoco sabe eso, ¿no? Era pues, prácticamente una niña, pero una niña arrojada, aventada, ¿no? Como muy, muy puesta. Eso dicho por los españoles, que la admiran, no la desprecian. Es como, y en los momentos de la batalla, y en los momentos cuando estábamos como muy alicaídos o temerosos, ella nos daba ánimos y nos decía que fuéramos más adelante, que tal, que íbamos a triunfar, que, etcétera, ¿no? Empezamos esta entrevista en un momento en que tú me dices que no hemos leído a profundidad, no hemos comprendido nuestra historia. ¿Qué tendríamos que comprender del periodo de la conquista pues, que ocurrió hace 500 años? Creo que principalmente habría que empezar por no pensarlo como una afrenta, como una ofensa, como algo por lo que tendrían que disculparse con nosotros. Básicamente porque si eso no hubiera sucedido, ni tú, ni yo, ni la gente que nos ve, ni la gente que lo discute existiría. El 93% de los mexicanos somos mestizos en un grado o en otro. No, es que todos somos mestizos. Nada más que, por ejemplo, en Europa no existe esa discusión. Es como si los ingleses dijeran, yo quiero que no sé, Suecia, Dinamarca o de donde sea que hayan venido los vikingos, me pidan perdón porque invadieron mis aldeas, les prendieron fuego, mataron a los niños, a las niñas. O yo quiero que Julio César se levante de la tumba y me pida perdón, ¿no? Porque las Galias. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Llama mucho la atención que la gente no lo pueda ver en el mismo contexto, digamos, como de esta distancia de no es una afrenta, es parte de la historia. Úrsula Camba, historiadora, como siempre es un placer conversar Gracias, contigo. igualmente. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.